Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre, Bahía de Caracas, carrera de Educación Básica, periodo 2025, primer semestre, materia, enfoque filosófico y epistemología de la educación, informe escrito, tarea integradora, video educativo artístico, elaborado por Víctor Yair Alcibar Barreto y Ángelo Azael Banchona Hernández, director del informe, Leonardo Centeno Martínez, magíster. ¿Qué hablamos de puertas al pensar y el arte de filosofar en la educación? Pues exploramos métodos filosóficos para promover el pensamiento crítico en la educación. A ver, hablar sobre las puertas al pensar es como de umbrales de acceso, de tránsito y apertura. Las puertas en este contexto son una metáfora poderosa. Puertas como el acceso al pensamiento crítico. Filosofar implica cuestionar, problematizar lo dado en la educación. Esto supone abrir puertas a otras formas de pensar, sentir y vivir. No se trata de doctrinar, sino de permitir la entrada a mundos posibles. La mayéutica, el diálogo socrático como una guía. El arte de hacer preguntas. Sócrates impulsa el descubrimiento del conocimiento a través del diálogo, descubrir ideas propias. Los estudiantes reflexionan y construyen sus respuestas internas. El desarrollo del pensamiento crítico fomenta la autoconciencia y el cuestionamiento constante. Voy a hablar sobre Sócrates y es la mayéutica. Son inseparables como el café del insomnio. Uno llama al otro la mayéutica, del griego maieutik, del arte de la partera. Es el método filosófico que Sócrates utilizaba para hacer parir ideas a través del diálogo. Nos enseñaba respuestas, sino que también al que al otro descubriera por sí mismo, que lo que ya había sin saber lo que sabía. ¿Cómo funcionaba esto de la mayéutica? Primero el aguijón. Sócrates hacía preguntas frecuentemente inocentes para que desestabilizaban las certezas de su interlocutor. Después la ironía, que fingía ignorancia, ironía socrática, para que el otro se sintiera seguro hasta que se enredaba de sus contradicciones. Luego el parto, que a través de nuevas preguntas guiaba al otro a revisar sus creencias y construir una comprensión más profunda y coherente. ¿Qué buscaba Sócrates con esto? No pues transmitir conocimiento, sino que despertar el pensamiento. Para él, filosofar era una forma de vida y la mayéutica era el ejercicio de una mente libre, capaz de examinar y a sí misma. Y para la educación, ¿qué nos serviría esto? Aplicar la mayéutica en la educación es formar personas que piensan por sí mismas, que no repiten fórmulas, sino que hacen preguntas incómodas. Es una enseñanza que nos da, por ejemplo, pescado ni siquiera enseña a pescar. Te hace preguntarte que el pescar, por qué lo haces y si realmente tienes hambre. En síntesis, Sócrates no daba respuestas, daba partos mentales. La mayéutica no es un método para llenar cabezas, sino para encenderlas. Voy a hablar sobre la hermenéutica y la interpretación como método filosófico. Gadamer Ricord, el diálogo entre el texto y el lector construye sentido. El contexto y la subjetividad. La comprensión está ligada a la experiencia previa y la aplicación en educación favorece el análisis profundo y empatía interpretativa. ¿Qué es la hermenéutica? Pues es el arte y la técnica de interpretar sentidos como método filosófico. No busca hechos brutos, ni sino significados profundos. No se trata solo de leer textos, sino de leer el mundo, leer al otro, leerse a uno mismo. ¿De dónde viene la hermenéutica? Originariamente la hermenéutica nace del contexto de interpretar textos sagrados, como la Biblia, pero en la filosofía moderna, especialmente como Heidegger y Gadamer,
se transforma en una teoría de la comprensión humana. Ya no se interpreta solo los escritos, sino la existencia del lenguaje de la historia. ¿Cómo se aplicaría este como un método? Todo es de comprender y de interpretar. No accedemos a la realidad en crudo. Siempre la filtramos en nuestras experiencias, nuestro lenguaje, nuestro contexto. La hermenéutica asume que no hay comprensión neutral. ¿Y para qué nos serviría en la educación o en la vida? La hermenéutica como método filosófico nos enseña a escuchar y antes de juzgar, a profundizar antes de opinar, a entender en todo significado que es provisional y está situado en el aula, que implica que todo conocimiento requiere contextualización e interpretación, no solo en repetición. Por ejemplo, en resumen, interpretar es filosofar. La hermenéutica nos recuerda que no vemos el mundo tal como es, sino como lo entendemos. Por eso entender bien es una tarea ética, lenta y humana. Y si no interpretamos, solo repetimos lo que otros ya dijeron sin saber el porqué. Por último hablaré sobre el pensamiento deductivo y racionalismo cartesiano. Principios claros y distintos, base segura para construir un conocimiento sólido, y de lo general a lo particular, analiza la realidad lógica, religiosa y ordenada. El pensamiento deductivo y el racionalismo cartesiano, pues son como los hermanos siameses, inseparables y estructurados para llegar a la verdad desde la razón pura. ¿Qué es el pensamiento deductivo? Pues es un tipo de razonamiento que a partir de principios generales para llegar a conclusiones particulares funcionan con una cadena lógica. Por ejemplo, si todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, entonces Sócrates es mortal. No se trata de observar la realidad, sino de pensar con coherencia interna a partir de premisas claras. Ahora hablaré del racionalismo cartesiano. El racionalismo cartesiano es la corriente filosófica impulsada por René Descartes, Cartesianus in latín, quien defendía que la razón es la única vía segura al conocimiento verdadero. ¿Cómo se conecta? El racionalismo cartesiano usa el pensamiento deductivo como su herramienta principal en vez de observar al mundo empíricamente como los empiristas Locke y Descartes prefiere construir el conocimiento desde principios racionales que no dependen de los sentidos porque los sentidos nos engañan. ¿Qué aplicaríamos esto en la educación o en la vida? Pues aplicar este enfoque es formar mente capaz de pensar con rigor, lógica, autonomía, sin depender de la autoridad y la experiencia inmediata, pero también con la advertencia de no basta reducir bien. Hay que partir premisas verdaderas, porque si tus bases son falsas, tus conclusiones serán basura perfectamente ordenada. Y sin más, he concluido con mis temas. A continuación, mi compañero Víctor Yair les explicará sobre el método logopático y las emociones y el lenguaje. Muchas gracias. Método logopático. Es un enfoque dentro del campo de la lógica y la filosofía del conocimiento, específicamente asociado con el filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce, fundador del protagonismo. Este método forma parte de su teoría de los signos o semiótica y se contrapone con el método eidético, basado en la intuición intelectual o ideas claras y distintas. ¿Qué es el método logopático? El término logopático proviene de dos raíces: logos, razón, discurso, pensamiento; patos, emoción, sentimiento, expresión. Por lo tanto, el método logopático es una forma de razonamiento que reconoce la importancia de las experiencias, emociones, la intuición y la sensibilidad en el proceso de conocimiento y descubrimiento, combinándolas con la lógica, es decir, no incluye la emoción del pensamiento racional, sino busca la integridad y el proceso creativo de comprensión.
Un ejemplo de esto sería un investigador que observa una situación nueva y siente algo que no encaja, aunque tenga aún pruebas claras, puede intuir una hipótesis gracias a esa perfección emocional. Esa hipótesis será luego evaluada lógicamente. Este acto de intuición emocional y razonamiento se vincula al método logopático. Método analógico. ¿Qué es el método analógico? El método analógico es una forma de razonar que usamos casi todos los días sin darnos cuenta. Comparando dos cosas parecidas y a partir de esa semejanza saca una conclusión. No es una forma de pensar exacta como las matemáticas, pero nos ayudan mucho a entender mejor las cosas, sobre todo cuando nos conocemos bien. Las características de este método son las siguientes. Características del método analógico. Usa comparaciones. Se fija en lo que tienen en común dos situaciones o cosas. No da certezas absolutas. No puede ayudar a entender o suponer algo, que no se asegura siempre tengamos la razón. Es una herramienta de aprendizaje ideal para entender cosas nuevas a través del conocimiento. Muy útil en la vida cotidiana. Lo usamos en casa, en el trabajo, en la escuela, en todo momento. Fomenta la creatividad y la reflexión. Nos hace ver, entender y ver cosas que no parecen relacionadas. Un ejemplo de esto sería cocinar por intuición. Una persona no sabe preparar arroz con pollo, pero como ha hecho arroz con vegetales, piensa, si lo cocino del arroz es parecida, puedo usar el mismo tiempo y técnica. Tomar decisiones. Al elegir un seguro de salud, alguien recuerda que un amigo tuvo una mala experiencia con cierta compañía y piensa, si a él no le cumplieron, probablemente a mí tampoco me cumplen lo mismo. Relaciones personales. Una chica se da cuenta que su nueva amiga reacciona igual que a su antiguo compañero con la que tuvo problemas y piensa, si se comporta de esa forma parecida, tal vez también tengamos conflictos. Beneficios para los estudiantes y maestros basados en el pensamiento crítico, la empatía interpretativa y la creatividad reflexiva. Pensamiento crítico. ¿Qué significa? El pensamiento crítico implica más allá de aceptar ideas porque sí. Cuando los estudiantes usan el método analógico, analizan, cuestionan y evalúan las situaciones entre conceptos y situaciones. No se trata solo de ver algo, se parece, sino de preguntarse por qué y cómo se realizan. Algunos de los beneficios de este pensamiento crítico es ayudar a evaluar información, mejorar la calidad de formular juicios y razonamientos y facilita el desarrollo de conclusiones propias y argumentadas. Un ejemplo es realizar. Un estudiante compara el bullying escolar con la exclusión laboral que sufre un adulto. Esto permite entender la mejor de raíz y del problema y pensar en sus soluciones aplicables y distintos contextos. Empatía interpretativa. ¿Qué significa? La empatía interpretativa es ponerse en el lugar. Empatía interpretativa. ¿Qué significa? La empatía interpretativa es ponerse en el lugar del otro. No es solo emocionalmente, sino también desde su forma de ver el mundo. Algunos de estos beneficios son que fomenta una educación más inclusiva y humana, ayuda a conectarse sobre los saberes con las emociones, promueve la comprensión entre compañeros con diferentes contextos de la vida. Un ejemplo de esto sería, un docente explica la migración comprendida como una mudanza forzada de la casa. Los humanos empatizan con la imaginar que tener que dejar atrás a sus amigos, su espacio y sus recuerdos. Así el aprendizaje va más allá del dato que toca lo humano. Creatividad reflexiva. Imaginar nuevos aprendizajes. ¿Qué significa? Es la capacidad de generar ideas originales y útiles, basadas en la reflexión y la experiencia. El método analógico despierta la imaginación, ya que obliga a expresar fuera de la caja de
que encontramos que entre los conceptos que inicios que parecen de tener conexión. Conclusión. A lo largo de los temas abordados hemos podido ver que la educación y el aprendizaje no pueden ni deben ser procesos fríos o mecánicos. Hablar de métodos como la logopatía o el analógico nos han llevado a comprender que enseñar ve más allá de transmitir conceptos, es conectar con la realidad, con las emociones y la vida misma de quienes aprenden. Por eso tenemos que tener un enfoque más abierto y filosófico a la hora de enseñar. No solamente la filosofía es una materia, sino que también nos ayuda en el día a día, como hemos visto en la exposición de hoy y en el análisis que hemos hecho. También nos ayuda a ver el mundo de diferentes maneras, desde las perspectivas de otras personas o desde otros métodos que no sabíamos que podían existir y que estaban relacionados con la que hacíamos el día a día.